Muy buenas tardes, mi nombre es Sebastián Pacha y sean bienvenidos a Opinión Impopular, un espacio para decir lo que nadie me preguntó, pero que de todas maneras voy a decir. Hoy me acompaña Jonathan Serpa, que es ingeniero y consultor en temas de gestión pública. ¿Cómo estás, Jonathan? Muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Sebastián? Muchas gracias a ti y gracias por la invitación a tu programa. Recién empezadito, ya hoy es el episodio número 10. ¿Quién lo diría? Y todo empezó en Twitter. Nunca dejen de soñar, chicos. Mira, antes de entrar un poco en los temas que han estado en conversación esta última semana, yo quisiera preguntarte por algo que se ha discutido últimamente a raíz de las manifestaciones por el paro de los transportistas y agricultores, y es sobre la exoneración del IGB. La Sociedad Nacional de Industrias dio una declaración a la prensa diciendo, miren, eso no va a funcionar, no va a tener el efecto deseado. Entonces, yo no sé si tú quizás podrías explicarles a nuestra audiencia, personas que quizás no estén tan familiarizadas con estos temas, por qué esta exoneración realmente no va a tener los resultados deseados. Bueno, realmente lo que pasa es que la mayoría de personas en el Perú compran sus alimentos de la canasta básica en los mercados. Y la mayoría de mercados, como tú sabrás, son informales. Y los que no son informales tienen el régimen RUS en SUNAT y no pagan IGB. Entonces, muchos de estos productos al final se venden sin el cargo de IGB y las personas no sienten definitivamente el impacto. Lo que yo creo que se debió hacer es analizar bien toda la cadena de suministro de estos productos para poder hacer los ajustes adecuados de la reducción del IGB en cualquiera de estas partes de la cadena, tal vez inclusive en el transporte, en el abastecimiento, o inclusive en las materias primas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la harina, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, como fue la propuesta de la reducción del impuesto al consumo selectivo, que finalmente eso se iba a reflejar en los precios del combustible y eso sí tiene un efecto, eso sí es una medida que tiene efectos en el producto final, ¿o no? Sí, eso sí tiene efecto porque realmente el impuesto selectivo, que más o menos lo colocan, digamos, a discrecionalidad de Petroperú por el tema del financiamiento a la refinería de Talara que acaba de inaugurar, se lleva aproximadamente el 30 al 40% del precio del petróleo. Entonces, Claro, esa reducción sí es importante, ¿no? ajá. Y justo tú mencionaste lo de Petroperú, que abrieron otra vez Talara y con una felicidad, un gran anuncio, parece que pagaron un publireportaje porque salió en la primera plana de la República, la industria petrolera peruana reabre la refinería Talara. ¿Esto realmente va a funcionar? Yo he leído bastantes personas que dicen que es un elefante blanco. Yo entiendo las razones por qué lo dicen, pero quizás tú podrías explicárnoslo, por favor. Lo que pasa es que en el Perú no producimos tanto petróleo. La mayoría de producción de petróleo es o bien pozos de Petroperú, pero son muy pequeños, y otros privados, pero la gran mayoría se importa. Lo que sí producimos es gas, ¿no? Y como tú sabrás, el tema del gas sí está en concesión con el consorcio de Camisea, pero petróleo no. Entonces, haber creado una refinería de Talara para procesar el poco petróleo que tenemos, es como querer comprarte pues un Lamborghini Diablo para manejar en Wilson en hora punta. O sea, no te va a servir de nada, es puro gasto, puro costo. O una Humvee, lo que te quieres comprar una Humvee, que cuesta $1 millón, y la quieras manejar en la Javier Prado. Pues es puro consumo, puro gasto, puro costo y nada de provecho. Y que finalmente tienen que asumir todos los que pagan impuestos, porque Petroperú está endeudada. O Claro, sea, no es claro. solo eso, ¿no? Es también el hecho de que, precisamente porque genera pérdida, pero, bueno, si fuera una empresa privada, bueno, esa es ya su plata, y si ellos quieren quebrar, es su problema, pero finalmente esa Exacto. deuda, ¿quién la termina asumiendo? Claro, Entonces, esa es una de las razones por las cuales muchos economistas opinan sobre el tema
del Estado empresario, ¿no? Que en muchos casos no funciona. Es que depende mucho de cuándo podría funcionar una iniciativa empresarial del Estado. Yo creo que podría funcionar siempre y cuando haya una competencia, ¿no? Que compita abiertamente con los sectores privados, hay una competencia que esta entidad estatal sea autosostenible, ¿no? Pero en este caso Petroperú tiene prácticamente el monopolio del petróleo, entonces se autosostiene con los impuestos, la carga fiscal de todos los peruanos, y no les interesa realmente quebrar o no, o sea, ya están en pérdida y han perdido inclusive grados de calificación Ajá, internacional. exactamente. Por el que, Dios mío, qué irónico, me trae flashbacks de guerra. El jefe de Petroperú se llamaba Hugo Chávez. Dios mío, no puede ser. Literalmente llegó y arruinó, bueno, más de lo que estaba arruinado Petroperú. Y lo peor es que solamente cuando estalló el escándalo, el señor decidió renunciar porque antes se vangloriaba, o sea, se sentía muy orgulloso que yo tengo el apoyo del presidente. Y como bien tú dices, las iniciativas empresariales desde el Estado pueden funcionar. A mí no me gustan, pero ciertamente pueden funcionar, pero en condiciones muy específicas, no como las que plantea y quiere Perú Libre, que es metiendo gente afín al partido. Entonces ya bueno, ya pasando un poquito más al tema político, no sé si, bueno, habrás visto los dominicales. Mira, créeme que muy pocas veces veo los dominicales porque normalmente los domingos la paso en familia, pero lo que hago es el lunes que me levanto temprano, En, preparo el desayuno, me pongo a en ver las Twitter. competiciones en Twitter o si no Ajá. en YouTube también. Bueno, te actualizo porque yo noté lo más importante. Lo primero, esto ya yo lo he conversado toda la semana, pero es que se tiene que seguir repitiendo porque sigue siendo relevante. En Panorama, Rosana Cueva reveló unos peritajes fotográficos que demuestran que Castillo sí conoce a un proveedor del Estado que se llama Roberto Aguilar. Y ayer, me parece, o antes de ayer, le envió una carta notarial a Rosana Cueva y al director de la plataforma informativa vigilante, que me parece es José Ignacio Beteta. José Ignacio Beteta, sí. José Ignacio Beteta, pidiéndole que se rectifique. O sea, a pesar de que sale la foto, ahorita nosotros vamos a poner la foto de Castillo en una pichanguita con el señor, y por cierto estaba el sobrino también del presidente, que ayer creo que fue, ya les dictaron 36 meses de prisión preventiva por el caso de Puente Tarata, que además se reveló que un colaborador eficaz habría confesado que sí hubo coima en este caso. Entonces, bueno, lo de siempre, ¿no? Otra cochinada que se revela del gobierno, del oficialismo. Y yo lo que quisiera consultarte es, ¿cómo tú ves la situación? ¿Tú crees que esto complique más al presidente? En fin, ¿qué piensas al respecto? Yo voy a ser un poquito tal vez más, digamos, tener una posición un poco más pesimista. Yo no creo realmente que a Castillo le quite el sueño este tipo de denuncias. Hay que ver un poco cómo trabaja esta red internacional del Foro de Sao Paulo a la que pertenece Castillo Perú Libre y también Verónica Mendoza, por cierto. Ellos no se preocupan en este tipo de denuncias. Hay un caso bien interesante que, por ejemplo, siempre traigo a cotación cuando me dicen que Castillo en algún momento va a caer, va a renunciar por todo esto. Bueno, los Kirchner, cuando Cristina Kirchner era presidenta de Argentina, a ella se le descubrieron, como tú sabrás, dineros en maletas que querían ser sacadas del Palacio Rosado. Y no solo eso, sino también audios que la comprometían. Ella sí tenía una investigación fiscal, porque el fiscal Nisman, justamente, quien por extrañas razones apareció muerto en su vivienda, técnicamente por suicidio. Está investigando y ya se habían filtrado audios de la misma Cristina Kirchner hablando sobre este tipo de transacciones que pues en una democracia cualquiera, el presidente, una democracia sólida, el presidente tendría que dar un paso al costado, ¿no? Y someterse a la investigación, pero ella no lo hizo. Y
cuando después de que asumió Macri, volvió el kirchnerismo con Alberto Fernández, que hasta ahora está en el poder. Entonces, a mí no me sorprende que Castillo sea tan carepalo, por decirlo de una manera, digamos, más ligera, ¿no? Porque podría dar otros adjetivos. Me sorprende realmente que la gente sea tan ingenua de pensar de que a él le quita el sueño. Él lo que tiene es miedo de un golpe de Estado. Él lo que tiene miedo es que por la violencia lo saquen. De eso tiene miedo. Pero no tiene miedo de que la fiscalía le toque la puerta porque la fiscalía no lo va a hacer. Ya ha dicho que no lo va a hacer. Y por más que saquen 1001 reportajes que sí definitivamente muestran la gravedad y todo lo embarrado en corrupción que es este gobierno, pero a él no le preocupa en lo más mínimo. Yo no creo que esté preocupado por eso. Es que manipulan la realidad, pues ellos hablan, es lo que conversaba con Yesenia Álvarez sobre el gaslighting político. Nosotros los vemos entrando en Zarratea, vemos estos reportajes, vemos las fotos, o sea, es que de verdad puede llegar al punto donde podrían capturar infraganti literalmente a Castillo y ellos van a seguir hablando de lucha anticorrupción, van a seguir con su discursito y obviamente los ayalleros de turno van a decir, es que esta es la prensa golpista, fue Keiko. Yo comparto tu análisis pesimista porque ciertamente esta gente, o sea, si tuvieran integridad, ya Castillo se hubiera ido hace rato, ¿no? Como por vergüenza. Pero no tiene vergüenza, es cara de palo y es por lo menos que podemos decir. Pero no sé, tampoco quiero caer en pesimismo total porque yo pienso, no creo, realmente pienso que las manifestaciones del 5 de abril sí marcaron un antes y un después porque fueron las primeras multitudinarias contra el gobierno y considero que tuvieron muchísimo más legitimidad porque empezaron en Huancayo, en la cuna de Perú Libre. Entonces veíamos a toda la izquierda que en este castillo les quedó ser bufones, tratar de descalificar las manifestaciones porque, bueno, claro, no soportan que el presidente que ellos apoyaron es despreciado por el pueblo en cuyo nombre dicen hablar. Entonces, ¿tú cómo ves a futuro esta situación? ¿Qué deparas tú para el país? No en los próximos 5 años, porque todo puede pasar, pero ya en un corto plazo, teniendo en Yo cuenta que realmente, la yo violencia. realmente creo que el gobierno de Castillo sí se va a acabar antes de los 5 años. Ahora, decir que va a ser este año, pues no lo sé, pero no acaba su mandato, eso es casi obvio para cualquiera. Pero el tema de las marchas, que si bien es cierto, han marcado un antes y un después, porque ya la narrativa del profesor rural, pobre, que no lo dejan gobernar, ya se gastó. Ya la gente ya está harta de tanta incompetencia y tanta corrupción. Lo que ha servido estas marchas es para fortalecer a la oposición. El problema es que la oposición que tenemos actualmente, política, que está en el Congreso, que forman los partidos políticos que son vigentes, porque como tú sabes, después de la reforma nefasta de Vizcarra, los partidos políticos que no participan en el Congreso y en la vida política no tienen prácticamente presencia. De esos partidos políticos muy pocos son de real oposición. Hay muchos que coquetean con el poder, hay muchos que venden sus votos y sus conciencias por prebendas, y hay otros que se dicen de alguna otra manera ser de oposición, pero realmente no lo son, ¿no? Como por ejemplo el Partido Morado. Entonces, este tema de la legitimidad perdida del gobierno de Castillo, no, esa legitimidad, ese clamor del pueblo, no lo está recogiendo ningún actor político actualmente. Uh-huh. Y eso genera, digamos, un vacío que al final no le juega en contra a Castillo y por ende él puede seguir sintiéndose tranquilo en Palacio por ahora, ¿no? Por ahora. Lo que sí me temo es, y he escuchado a muchos que lo están pidiendo, es una legitimidad para un golpe militar. Eso sería, digamos, el peor escenario de los que tenemos hasta ahora, porque un golpe militar
por lo que a Ya, muchos tal vez parezca algo positivo porque se va a Castillo, pues realmente es lanzar una moneda al aire, porque tú no sabes qué puede pasar. Puede ser de que el caudillo militar devuelva la democracia y se vaya a su casa y simplemente rinde el poder al Congreso, o puede ser que el caudillo militar se quede a hacer cumplir sus propuestas políticas, que pueden ser tal vez inclusive positivas para nosotros, pero por la fuerza. Y eso ya lo deslegitima completamente. no, y además que ya el golpe militar es tirar todo a la basura, es romper con el hilo democrático y bajo ningún concepto para mí estuviera justificado porque, este, como bien tú dices, las consecuencias pudieran ser nefastas, ahí se nos podría montar, uno de repente, muchos pensarán, ay, se monta un ultraderechista, pero ¿y qué pasa si se monta un tipo que, como Pol Pot, que recoja las ideas de la extrema izquierda y quiere hacer del país su tierra? Y ese es el problema. Y sobre, ya que estábamos hablando sobre la falsa posición, no sé si tú has visto entre ayer y hoy que ya se han lanzado, ya está la lista completa de los candidatos para la alcaldía de Lima y el Partido Morado, de todos los cuadros que tenía, ha lanzado a un señor que en Twitter alababa a Velasco. Entonces, yo no sé cómo eso es compatible con su centro republicano, cuando literalmente elogias a un dictador que, bueno, todo lo que hizo tuvo unas consecuencias nefastas para la economía. ¿Cómo tú ves ahora, cómo tú ves, hablando ya que estamos hablando de eso, el escenario de las elecciones municipales? ¿Tú crees que vaya a ser conveniente para la oposición? ¿O quizás la va a tener un poco más difícil? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo bien complicado para los partidos de oposición, porque yo no veo propuestas en los partidos de oposición. Bueno, realmente ningún partido. O sea, todos están con una bandera ideológica, ¿no? Por un lado tienen los partidos de izquierda que tienen su bandera ideológica del socialismo, de la Asamblea Constituyente, y por el otro lado tienen los partidos de oposición que su bandera ideológica es justamente la anticomunismo, ¿no? El problema de estos candidatos cuando no tienen banderas ideológicas, cuando tienen una bandera ideológica y solamente es eso, terminan siendo cascarón y al final las Exacto. propuestas se terminan diluyendo. Yo no veo propuestas para este tema. Me gustaría que tal vez cuando vaya avanzando ver qué propuestas hay, por ejemplo, en la parte de la oposición, en Avanza País, en Revolución Popular. Fuerza Popular ya ha dicho que no va a postular a la alcaldía de Lima, ha declinado su postulación, lo cual me parece, digamos, correcto. César Combina ha sido quien ha dado la iniciativa. Yo creo que deberían hacerlo también algunos de los otros dos partidos de oposición, ya sea Renovación Popular o ya sea Avanza País, para que haga un solo frente. El problema es que Claro. no lo van a hacer. No. Entonces, tienen que basarse en propuestas que sean concretas. Y yo estoy de acuerdo contigo, pero tengo una lectura un poco más crítica de los candidatos de la alcaldía. A mí me parece que son nefastos, porque es Urresti, que vuelve a postular, Álvaro Paz de la Barra, que es un xenófobo de última, Luis Molina, que hizo o sea, que tiene Miraflores hecha un desastre, hay un cuestionamiento por la remodelación de las calles de las pizzas, Porky, que bueno, o sea, me van a disculpar los conservas en atún, pero eso va a ser literalmente tener un alcalde de la DBA. Y yo no sé, para mí eso sería reactivar más a la izquierda, o sea, sería como caer en el jueguito, pero en general, como tú lo dices, no hay propuestas, todos vienen con esta banderita de que no al comunismo, pero quizás eso funcione, ¿no? De repente a Porky le funciona montarse en una tarima y decir no al comunismo, voy a luchar contra el crimen, y le lanza tierra al Partido Morado, y en las zonas donde ganó en primera vuelta probablemente vayan a volver a inclinarse a votar por él, ¿no? Porque, por decir algunos distritos como Villa El Salvador, la Victoria no me parece, fue... Bueno, pero tú me entiendes, hay una cantidad de distritos en la periferia donde ganó Rafael López Aliaga, pero claro, todavía es como muy pronto para pronosticar un resultado. Y ahora yo quería preguntarte sobre las reformas políticas, ya pensando más en el futuro,
que bueno, ciertamente el Partido Morado lanzó a un velasquista para la candidatura de Lima, pero sí puedo reconocer que Málaga, a quien ya yo en este espacio he dicho, señor, disculpe, se me fue el lavado con usted, ha apoyado la propuesta de Adriana Tudela de la reforma constitucional. ¿Tú qué piensas al respecto? Yo creo que la reforma que ha presentado Adriana Tudela, el conjunto de reformas que también piensa postular, me parece muy positivos. Muy por el contrario de la reforma que ha presentado el Partido Morado, de querer hacer una especie de vacancia doble o de cierre de Congreso doble, o inclusive el tema de especificar el tema de la La incapacidad moral. incapacidad moral permanente, lo cual no corresponde realmente al desarrollo de esa norma, porque la norma constitucional fue desarrollada de manera abierta para justamente los escenarios que no contemplaban el 117. Como al principio estábamos comentando, ¿no? Castillo puede hacer prácticamente lo que quiera y es prácticamente inimputable, porque solamente se le puede acusar constitucionalmente por lo que consta en el Por traición a 117. la patria. Uh-huh. Entonces, para los otros puntos está justamente la incapacidad moral permanente, pero los morados se niegan a todo sentido tomarla en consideración, ¿por qué? Porque obviamente ellos la han defendido cuando Vizcarra fue vacado y no quieren contradecirse. No quieren, Claro. pero realmente se contradicen en todo momento, ¿no? Como tú has nombrado con el Centro Republicano y tener un velasquista de candidato a la Municipalidad de Lima, ¿no? Entonces yo creo que se debe apostar por reformas como las de Adriana Tudela que realmente empoderen más a lo que vendría a ser el Congreso y la representación nacional. Porque el Congreso tiene poca legitimidad porque no, al final se diluye la representación, ¿no? En cambio, con estos distritos que se van a generar, Uninominales. esos distritos Uh-huh. electorales, tú ya vas a saber cuál es tu ¿Quién te congresista. representa? En Estados Exactamente. Unidos, por ejemplo, los congresistas o los senadores tienen sus oficinas, obviamente en el Senado, en el Congreso, pero también tienen una oficina en el distrito que les corresponde, al cual Exacto. visitan y regularmente una persona, un ciudadano que ha votado por él o que no, que es su representante, lo puede ir a visitar, puede sacar una cita y puede hablar con él. Entonces, Cualquiera realmente, porque exacto. ¿qué es eso? O sea, te estás representando de ahí. Entonces, exactamente, estas reformas son bastante positivas. Pero el problema, como bien tú dices, es que chocan las buenas intenciones con estas propuestas populistas que son un remedio, ¿no? Esto que han propuesto los morados, por poco quieren hacer una ley que prohíba la tristeza. O sea, en verdad es que es absurda, es así como, es lo que, como lo que decía Chabelita, ¿se acuerdan? De que cuando se va el presidente, entonces inmediatamente se va el Congreso. Y como bien tú dices, dicen que la vacancia es inconstitucional. Dicen que la vacancia es inconstitucional cuando es un mecanismo que está escrito en la Constitución. Entonces, Claro, eso, y son los que avalaron, por ejemplo, el cierre del Congreso fáctico, cuando eso no está en la Constitución. La Constitución es claro que dice el Congreso se cierra por dos negatorias de la confianza, pero en ningún exacto, lado habla de negatorias fácticas o de votos interpretativos o subjetivos, ¿no? El problema ahí, y esto lo he hablado con algunos abogados constitucionalistas también, es que hay toda una corriente en el derecho que lo que intenta hacer es generar, digamos, subjetividad en la interpretación de muchas leyes. Y de esta manera se van generando nuevas leyes. Entonces, si la ley no lo dice, tú la puedes interpretar y por ende hay una nueva vertiente, por así decirlo, de abogados o constitucionalistas que defienden esa nueva como vertiente en Luciano Estados Unidos. López, exactamente. Es que esa es la posverdad. ¿Te Exacto. das cuenta? Esa es la posverdad, es la manipulación de la realidad a su conveniencia, porque ellos dicen es inconstitucional tal, tal, tal y tal, y siempre se olvidan y ignoran intencionalmente el diario de los debates de los constituyentes, donde dicen, yo me acuerdo, yo te he visto en Twitter compartirlo más una vez cuando has tenido estos intercambios con estas personas, donde los asambleístas decían que precisamente la incapacidad moral no era solamente como fue originalmente concebida por incapacidad mental, sino cuando el presidente ha cometido actos indebidos, irregulares, ilegales.
Es más, en toda la historia republicana del país, ningún presidente ha sido vacado por loco. Todos han sido Bueno. vacados por incapacidad moral, por temas morales. Pero ¿qué dicen ellos? Castillo, como dijo Susel Paredes, Castillo puede ser un delincuente, pero eso no lo hace un moral incapaz. ¿Cómo no lo hace incapaz moralmente? Realmente es que la percepción que ellos tienen del derecho es tergiversar para su conveniencia. Es por eso que también hace poco salió el ex secretario del Partido Morado a decir de que ahora el Congreso no tiene legitimidad para elegir a los tribunos del TC y que debería ser otro ente, ¿no? Lo que ellos quieren generar es justamente un desgobierno total, que seamos gobernados por grupos de tecnócratas que Que les no caigan bien tienen a ningún tipo de ellos. Ajá. representatividad, pero según ellos tienen legitimidad porque se aunan a esa vertiente, Okay. digamos, constituyente y constitucional. Es que para ellos un Congreso legítimo solo va a ser uno donde tengan mayoría. Uh -huh. O donde sean nombrados a dedo por Gorriti, Álvarez Rodríguez, Rosa María Palacios y toda la reserva moral que se ubica en un centro artificial de la discusión para ser percibidos como neutrales cuando no lo son. Claro, es que esa es la esencia de la ideología del Partido Morado, el posmodernismo. Ellos no son republicanos, ellos no tienen el republicanismo, porque si fueran republicanos respetarían la legitimidad del Congreso, porque el republicanismo respeta la legitimidad de los tres poderes y del balance de poderes. Lo que te están diciendo es que no, el Congreso no sirve y hay que crear otro ente adicional, muy a lo Venezuela, ¿no? Muy a lo Chávez, y a Maduro, crear otro ente que haga las cosas que el Congreso no puede hacer porque ha perdido legitimidad. Y no es legítimo porque no piensa como ellos. Eso es por posmodernismo puro y duro. Y nunca les gusta el Congreso. Nunca. O sea, puede ser el del 2020, que se supone que ellos iban a ser la mayoría, ¿no? Y se llenó de Acción Popular y vacaron a Vizcarra. El de antes, bueno, un desastre. Y ahora este tampoco, porque claro, son una minoría dentro del Parlamento, y las bancadas que tienen mayor representación, como no se alinean, bien tú lo dices, a lo que ellos defienden y promueven, entonces, nada, estos no tienen legitimidad, a pesar de que la legitimidad se le da al voto del pueblo que los eligió, y que fue el mismo que no los eligió a ellos. Es que ellos se olvidan de eso, ¿no? Es que es bien populista. Yo lo hablaba ayer con unos amigos. O sea, a mí me suena mucho ese discursito. Es como muy así de dictador. Como no sé si tú has leído este libro de Enrique Krauss que se llama El pueblo soy yo, que habla de los populistas. Ese creo que es de la biografía de Chávez. No, eso fue un documental que está inspirado en el libro. Okay, adaptando los principios del libro al caso venezolano. Pero finalmente es eso, ¿no? Con que lo que dice Rodolfo Pérez, en el fondo, entre líneas, lo que está diciendo, lo que estamos planteando, que solamente va a ser legítimo un Congreso donde ellos tengan mayoría. Y no es el caso. Entonces, bueno, ¿qué se va a hacer? Igual vamos a esperar qué nos deparan las elecciones municipales para ver cuál va a ser el desenlace y ver si finalmente le pasa, que eso yo te quería preguntar, ¿tú crees que le pase factura a la izquierda y al centro en estas elecciones municipales haber apoyado a Castillo? Yo creo que sí. Yo creo que va a haber una elección. Bueno, va a depender mucho de cómo esté compuesto el Jurado Nacional de Elecciones posteriormente. Porque definitivamente el Jurado Nacional de Elecciones se ha convertido en otro ente político. Entonces, va a depender mucho de ellos también. Pero yo creo que va a haber una mayoría de gobiernos regionales y alcaldías más tirados a la derecha que al centro y que a la izquierda. Lo que a mí me preocupa, como te dije hace un momento, es que llegado este momento, los gobiernos de derecha, ya sean de regionales o municipales, no tengan propuestas a implementar, comiencen a improvisar, hagan gobiernos, digamos, de malos para abajo, o peor aún, corruptos,
y terminemos perdiendo el capital político que se ha ganado después de todo el hecatombe de la izquierda posterior a la elección de Castillo. Exacto, ese es un peligro, ¿no? Y parece que se va, me temo que puede hacerse realidad precisamente porque se va a votar estas elecciones municipales más por símbolos que por propuestas, ¿no? Pero tendrá consecuencias negativas en el futuro, como la que tú planteas. Entonces, ya que estamos hablando de eso, ¿qué crees entonces que deberían hacer quienes genuinamente tienen una intención de hacer la oposición a este gobierno? Yo creo que deben unirse. O sea, en el momento en que, por ejemplo, los partidos, identificar a los partidos que están compitiendo, los de oposición, y más allá que compitan electoralmente, lo cual es completamente válido, deberían generar un frente que permita compartir experiencias y know-how para poder compartir justamente todas estas buenas prácticas que se pueden implementar en la gestión pública. Un frente que pueda hacer una buena gestión, todos en conjunto, sin ningún tipo de, o intentar hacerlo, ¿no? Porque también a veces es difícil porque hay municipios que tienen situaciones muy complicadas, algunos están en quiebra, gobiernos regionales que están hasta hundidos en corrupción, pero por lo menos sentar bases para poder generar buenas gobernanzas regionales y buenas gobernanzas municipales. Entonces, tener por detrás un equipo técnico que pueda proveer de estas herramientas y buenas prácticas a todos los gobiernos municipales y regionales que les permitan hacer buenos gobiernos, que tengan buenos desempeños, para no caer justamente en este círculo vicioso de gobierna mal la izquierda, voto por la derecha, gobierna mal la derecha, voto por la Ajá. izquierda. Ese péndulo que estamos constantemente. Y que no tiene resultados, no tiene los Exacto. resultados positivos en el largo plazo, sino más bien genera daño. Bueno, Jonathan, yo creo que será hasta aquí por hoy. Ha sido un placer que me acompañes hoy en Opinión Impopular. El placer Muchas ha sido gracias mío, por tu Sebastián. Muchas tiempo, gracias a ti. por las respuestas y bueno, será hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego, gracias.